Vamos a leer una serie de versículos, desde el versículo 1 al 16. Es una historia súper conocida, tiene mucho relato. No vamos a leer todo el relato porque es todo el capítulo 17, pero vamos a ir salteando ciertos versículos y cierta parte de la historia que luego usted puede cotejarla, puede leerla en su casa, puede tomarse un tiempito a la hora del té, a la hora del mate, a la hora del almuerzo y poder leer toda la historia y el contexto, que hoy no vamos a hacer tiempo, pero sí los detalles primordiales, porque aquí habla de algo espiritualmente muy fuerte, que es vencer los gigantes. David y Goliat es una historia que ha alcanzado la literatura mundial, ha alcanzado la pantalla grande, los cines desde los años 50, 60, 70. Acuérdense esos largometrajes que duraban como 3 horas en Hollywood, esas superproducciones, y aparecían los actores de primera línea llevando a cabo estas historias bíblicas. De hecho, afectó tanto que todo el mundo conoce este tipo de historia y se han transformado en refranes populares, ¿no? Cuando hay situaciones difíciles, dicen, me siento como David y Goliat, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar porque tiene un peso espiritual. Dice la Escritura, en la primera carta o primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba como Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, entendiendo que un codo son aproximadamente 60 centímetros, el hombre medía más de 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza, y se llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, algo así como unos 30 o 40 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, algo más de 3 kilos y tanto. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Y dijo Isaí a David:
su hijo: tomad ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su luz. Señor, oramos y te pedimos, Dios mío, por tu palabra, para que esta palabra que es espíritu y vida nos alcance hoy y nos permita, Señor, entender y recibir la verdad que hay en ella, para que nos aliente en la fe y para que, por supuesto, Señor, nos haga crecer en todo aquello que estamos necesitando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, el gigante, bíblicamente hablando, es una herramienta de transición para que, si lo vences, puedas pasar a otro nivel espiritual. ¿Qué quiere decir herramienta de transición? Es decir, entre tu crecimiento espiritual y tu estado actual hay un gigante que se va a parar. En algún momento de la vida vas a encontrarte, antes de subir de nivel de fe, antes de subir de nivel espiritual, vas a encontrarte ciertos gigantes. ¿A qué le llamamos gigantes? A pruebas que son difíciles, a situaciones que se presentan de repente y uno tiene que pelearlas. Es decir, no hay a dónde huir. Uno tiene que pasar por esa prueba o morir en el intento. Lo que sucede es que cuando uno no pelea esa batalla o esa prueba, cometemos el error de, como se dice vulgarmente, patear la piedra para adelante. Y si nosotros pateamos la piedra para adelante, ¿qué nos va a pasar? En algún momento del camino la vamos a volver a encontrar. Y eso espiritualmente habla de un estancamiento. Ahora la Biblia habla de este paladín filisteo llamado Goliat, y en el arte de la guerra en esos tiempos era muy normal elegir un campeón y un modo de batalla, de desafío, decir, bueno, mi campeón va a pelear contra tu campeón y el que gane ganará la victoria. Es decir, estas son las condiciones. Y si yo gano, me quedo con este territorio, me quedo con aquello, y si ustedes pierden, se quedan con esto, y no muere tanta gente en la batalla. Y a veces era negocio eso. A veces servía porque uno estaba por ahí en inferioridad de condiciones, pero tenía uno que realmente peleaba y peleaba bien. Entonces servía. Ahora, no sé si le servía a Israel. Israel no estaba en inferioridad de condiciones. Israel estaba bien. Lo que pasa es que acá hay una posición espiritual que no podemos dejarla pasar, no podemos saltearla, porque tiene algo tan viejo como el enemigo, es decir, tan viejo como el diablo, para frenar a los que sirven o a los que creen en Dios. ¿Qué hizo Goliat? Salió a mostrarse lo fuerte que era, salió a intimidar, porque usa las armas más viejas que existen. Primero, es la mentira. Y segundo, es el temor. Es decir, esas son las herramientas o las armas que más el diablo utiliza. Son viejas. Jesús dijo que el diablo es ¿qué cosa de la mentira? Padre de mentira. Quiere decir que él la engendró la mentira. Entonces esa es el arma más vieja del diablo. Pero la segunda, que es un primo hermano de la mentira, es el temor. El temor y aquello que viene de la mano con el temor, que es la intimidación. El hombre se presentó con toda su postura, esos 3 metros de altura, con 2 escuderos por delante, con armas por todos lados, y
uno podía elegir no pelear la batalla del campeón. Pero ¿sabe cómo te iban a ver? Como un cobarde, como alguien que no tenía honor. En el contexto, Saúl no estaba con el favor de Dios. Hace mucho tiempo que Saúl no tenía el favor de Dios. Hace mucho tiempo que el favor de Dios se había apartado de Saúl. Lo que quedaba de Saúl era lo que vemos acá. Una cuestión natural, un rey común y corriente, un hombre común y corriente, sin el favor de Dios. Y sabe, si hay algo que hace la diferencia en la vida de un hombre, en la vida de una persona, es el favor de Dios. Se puede vivir de dos maneras, y eso usted no lo puede negar. Se puede vivir de dos formas. Una es con Dios y la otra es sin Él. Y todos los que estamos acá, al menos la gran mayoría, hemos experimentado las dos maneras. Vivir sin Dios ya sabemos lo que significa. ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo podemos comparar eso? Cuando empezamos a conocer lo que significa vivir con Dios. Uno no puede experimentar o valorar lo que nunca tuvo, pero cuando lo tenés y lo perdés, ahí te das cuenta de que ¿cómo pude vivir mi vida sin Dios? ¿Cómo pude vivir mi vida sin mirar al cielo? ¿De qué manera pude caminar transitar sin tener en cuenta a Dios? Bueno, Saúl no gozaba ya del favor de Dios. El paladín los tuvo 40 días. Todos los días iba el hombre. Salía en medio del valle. Saúl estaba arriba, en el monte, mirando el valle. Estaba en mejor posición que los filisteos. Y el hombre salía al valle a gritarles. Algunos dicen que les gritaba en hebreo para que todo el mundo escuchara. ¿Dónde están los ejércitos de Israel? ¿Dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está el campeón que va a venir a pelear conmigo? Y estaban ahí en la sala de guerra diciendo, bueno, ¿quién va? Bueno, ¿a quién mandamos? Y todos se miraban y nadie iba. Nadie tomaba el lugar del campeón. Querido hermano, si nos pasa a nosotros, seguramente nos ponemos a mirar también a ver quién va a pelear. Lo que pasa es que esto es una alegoría. Es decir, cuando te toca pelear en tu vida ciertas batallas, no hay quien las pelee por vos. No hay quien pueda enfrentar tus gigantes. No hay quien pueda ponerse en el frente de la batalla y decirte, deja tranquilo, yo peleo esta batalla por vos. Quédate tranquilo, yo peleo esta situación por vos. No, nadie lo puede hacer. Podemos tener apoyo, podemos tener gente que nos palmee la espalda, gente que por ahí nos dé una palabra de aliento, pero lo cierto es que nosotros tendremos que pararnos frente a ese gigante y enfrentarlo. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Porque vuelvo a decirte, la intimidación es un arma que usa y la usa muy bien Satanás. ¿Cuál es la reacción frente al miedo? Cuando el miedo causa efecto. ¿Se acuerda ese pasaje en las Escrituras donde Jesús aparece, dice, en la cuarta vigilia de la noche, caminando sobre las aguas, y los discípulos se espantaron, pensaron que era un fantasma, y Pedro, el apóstol, dice, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Y se acuerda, Jesús le dice, ven Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Baja de la barca. Es el único que baja de la barca. Y baja de la barca, ¿y qué pasa? Empieza a caminar sobre las aguas, dirigiéndose a Jesús. Y cuando está llegando a Jesús, dice que
el texto bíblico que él mira, y empezó a mirar la tormenta y los fuertes vientos. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque el lugar que tenía la fe empieza a ocuparlo el temor. ¿Temor a qué? A morirse. ¿Temor a qué? A lo natural, a ahogarse. Temor a lo que no se puede. ¿Qué hago yo? No se puede caminar sobre el agua. Es una locura. Los vientos, la tormenta, me cae un rayo, me fulmina. Y empieza a hundirse. Ahora, ¿qué fue lo que lo hizo caminar? Porque es la misma persona. El que camina y el que se hunde son la misma persona. Nada pasó. La tormenta ya estaba. No es que empezó la tormenta cuando él caminó. La tormenta ya estaba. La oscuridad ya estaba. Es que empezó a darle lugar al miedo. Y no puede coexistir el temor y la fe en un mismo corazón. No puede coexistir. Si hay temor, la fe se disminuye. Y si hay fe, el temor desaparece. Pero las dos cosas es imposible. Y Jesús, viendo que el hombre se está hundiendo, extiende su mano y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Jesús, por supuesto, es una pregunta retórica. Ya sabía por qué dudó. Sabía que tuvo miedo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y lo levanta. Nuestra mayor lucha será con el miedo. Usted tiene que darse cuenta que frente a tu gigante, frente al gigante que se te pare, de lo que sea, de la economía, de la salud, de los problemas familiares, frente al gigante que se te ponga enfrente, lo primero que va a venir es esa sensación de miedo. Es esa sensación de que no eres nada frente a esa situación. Que puedes tener experiencia, años, recursos, todo, pero te sientes nada frente a esa situación que te intimida. Ahí usted debe identificar que está siendo permeable con el temor. Ahí es donde tienes que pararte, porque tienes que identificar que estás siendo atacado por el temor. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad, ¿qué dice? Toda la armadura, no la armadura, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis, ¿qué cosa? Resistir. Pero no en cualquier momento. ¿Resistir cuándo? En el día malo. ¿Sabe lo que hace el apóstol San Pablo acá? Él toma la armadura del soldado romano y la empieza a ejemplificar con situaciones espirituales. Empieza a poner una ilustración para que los oyentes puedan recibir un mensaje claro de cómo espiritualmente Dios obra. Fíjense, dice: para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hay una palabra que dice, no recuerdo bien si está en el libro de Proverbios o Eclesiastés, que dice: no se alabe el hombre que se ciñe las armaduras, sino alabes el hombre que se las desciñe. ¿Sabe por qué? Porque todos cuando van a la guerra se ponen la armadura. Pero ¿quién es el que se la puede sacar? El que vuelve de la guerra. El que no se la saca es el que se quedó ahí en el campo. Sigamos, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, marque esa palabra, sobre todo, es decir, el evangelio, el yelmo de la salvación, pero sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El primer dardo será el temor. Pero si yo no tengo fe para resistir el temor, ¿cuál es el efecto del temor? Parálisis. Me estanco, me agarra miedo, incapacidad. Me siento dominado, ya perdí la batalla antes de pelearla. Entonces debo estar haciendo esto, preparándome en la fe, preparándome en toda la armadura de Dios, para que el día que llegue, el día malo, yo esté como firme. Ahora, si tengo el enemigo ahí, no me puedo ir a poner la armadura, ya tengo que tenerla puesta. Es una cuestión de vida, es un estar siempre alerta. Es una cuestión de estar siempre preparado. Es una cuestión de mantener la fe viva. ¿Cómo mantengo la fe viva? Por la palabra de Dios. Por tener reuniones con mis hermanos juntos, por la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso uno insiste e insiste, iba a decir la palabra joroba y joroba, ¿no? Insiste en que vengamos a la iglesia. Insiste e insiste en que participemos de las reuniones de la iglesia, de varones, en las células. ¿Por qué? Porque hay comunión unos con otros, y el día en que a vos te está faltando un poquito de fe, el otro que está ahí te transmite un poquito de fe. Y uno que hace se vuelve renovado. Por ahí no es el día malo. Pero cuando llegue el día malo, todas esas reuniones, todos esos momentos de oración, todas esas mañanas que viniste a la iglesia, ahí afloran en el día malo. Ahí demuestras de qué estás hecho. Cuando aparece la tormenta y los truenos, ahí aparece la fe. Usted no se da cuenta ahora, pero cada palabra que usted oye alimenta su alma. Cada palabra que usted lee en la Biblia alimenta su alma. Hoy no te das cuenta, hoy volvés a tu casa, te sentás, comes tus ravioles ahí, te comes tu churrasquito y no te das cuenta. Mañana empezás el día normal, pero cuando aparece el gigante, usted se da cuenta que la armadura está bien firme. Usted se da cuenta que usted no está desprotegido. Usted está bien protegido. Y empiezan a salir cada palabra que usted creyó. Por eso, el enemigo, Satanás, que está representado por este gigante, tiene a todo un ejército y a un rey sometido en la palma de su mano. ¿Qué hizo hasta ahora? Dígalo por mí. ¿Qué hizo? En el barrio, ¿sabe cómo le decían? Lo está corriendo. ¿De qué? De chamullo, de pico. Lo está corriendo de chamullo. Así decíamos en el barrio, pero está corriendo de chamullo. Así estaba. Estaba ganando sin levantar una sola espada. Así a veces nos someten los temores. Ganan espacio, ganan terreno sobre nosotros sin levantar ni una sola mano. Solito abandonamos la jugada. Solitos retrocedemos. Solitos nos sometemos. Pero diga conmigo, ya no. Ya no. Ya ahora no estoy solo. Tengo la armadura de Dios sobre mí. Tengo la fe en Jesucristo, que es mi escudo, para apagar todos los dardos de fuego que el diablo me quiera lanzar cuando se ponga el gigante delante de mí. ¿Sabe? El Salmo 118, ahí el versículo 6, dice una palabra extraordinaria, que está también en el libro de Hebreos y se repite en varias oportunidades, pero lo leemos en el Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabe qué es eso? Meto fe en mi corazón. ¿Con qué? Con la confesión de la palabra. Y si entra fe en mi corazón, ¿qué es lo que no hay
temor. Porque si hay fe, no hay temor. No hay espacio para los dos. No coexisten, no pueden convivir. Hemos alcanzado fe en el Señor. Detrás de cada gigante, esto lo va a poner contento, detrás de cada gigante hay un premio. Siempre hay un premio. Cada vez que usted venza a un gigante de cualquier índole, de cualquier área de su vida, habrá un premio. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 25, ahí en la carta de Samuel. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantó para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey, que dice, le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Mire, Saúl ya no sabía qué dar. Entregó a su hija, la princesa, eximiría a toda la familia del que venciera, del paladín, del que se enfrentara y venciera, de impuestos, y lo llenaría de riqueza. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. David quería estar seguro. Dijo: ¿qué le van a dar al que venciere? Todo esto. Y ya empezó a imaginarse en el palacio. Empezó a imaginarse un muchacho, el más chico de 8 hermanos, hijo de un pastor de ovejas. Él era pastor de ovejas, el último orejón del tarro. Ya empezó a volar en el premio. Es que siempre hay un premio detrás de tu gigante. ¿Sabe lo que está el premio? ¿Sabe para qué está el premio? Para motivarlo. El premio está para motivarte, para decir: ve, si lo derribás, vas a ganar. Si lo derribás, vas a estar en esa posición. Es como cuando uno tiene una enfermedad, decís: si Dios me da la victoria, ya me veo parado del otro lado del río, me veo parado del otro lado de mi situación. Tenés una deuda impagable, decís: Señor, dame la estrategia, dame la forma, dame la manera. Y ya te empezás a soñar, cuando empezás a creer, y ya te ves del otro lado diciendo: ya la pagué. Cuando estás en un problema familiar, decís: Señor, dame la manera. Y ya te imaginás cómo sería sin ese problema. Bueno, David empezó a imaginarse cómo sería su vida de un simple pastor a ser un hombre rico, casado con la hija del rey, viviendo en el palacio, y su familia libre de todo impuestos de por vida. El premio siempre motiva y siempre habrá un premio. Siempre el gigante te va a promocionar. El gigante no te va a dejar en el mismo estatus, te va a promocionar. Ya el enemigo no podrá vencerte en esa misma arena. Pero hay que luchar también con otras armas que el gigante no despliega personalmente. Armas que el enemigo no despliega él personalmente, pero sí van a aparecer en la arena de la batalla. ¿Sabe cuáles son esas armas? Va a ser el desaliento. Porque van a haber personas que van a querer desalentarte. Cuando estás nutriéndote y elevando tu fe, porque estás pensando en el premio, porque estás diciendo:
Señor, si yo venzo esta situación, si yo venzo a este gigante, ya no me para nadie. Y mientras estás pensando en eso, siempre el enemigo va a enviar a alguien que va a querer desalentar tu fe. Ay, ahí vas a tener que volver a armarte. Y es difícil porque uno como que baja la guardia. Si no está el gigante, uno baja la guardia. Pero a veces los que desalientan están cerca nuestro. A veces va a ser un amigo, va a ser alguien cercano, un familiar, alguien que usted no espera. Mire lo que dice el versículo 33. Primera de Samuel 17, versículo 33. ¿Qué dice? Dijo Saúl a David, ¿qué dice? No podrás ir tú contra él. Es decir, David va y se ofrece, dice, rey, tranquilo, yo voy a pelear. Quédate tranquilo, yo voy a pelear y lo voy a vencer. ¿A quién le habla? Al rey, que es el que debe estar más interesado en que caiga Goliat. Y cuando lo ve a David, ¿qué le dice? No podrás. Bueno, de eso te vas a encontrar en la previa a tu victoria. Te lo vas a encontrar y tenés que saber que así de la misma manera en que rechazaste el temor, tenés que rechazar a los que te desalientan. Porque las personas que no tienen el favor de Dios, como dijimos de Saúl, las personas que nada tienen que ver con la fe, que no conocen lo que es la fe, que no conocen lo que es vivir por fe, que no tienen ni idea de lo que significa tener a Dios consigo de su lado, hablarán de una manera natural y carnal. ¿Y cómo habla la persona carnal y natural? La persona carnal y natural dice, tanto tienes, tanto puedes. Tanto tienes, tanto vales. Tanto tienes, tanto puedes. Saúl ya no tenía el favor de Dios, por lo tanto era un hombre carnal y natural. ¿Y qué le dice? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Ahora yo pregunto, perdónenme tanta pausa, ¿y quién puede entonces? Porque hasta ahora han pasado 40 días y nadie puede. Cuando fue ungido el rey Saúl, dice que la estatura de él, sus hombros, sobrepasaba a todos los israelitas. Era un hombre fornido, un hombre grandote, pero estaba ahora hecho un canapé que se lo estaba comiendo un filisteo. Claro, el grandote, el rey, lo está mirando David, muchacho de 16 años, y le dice, no, no vas a poder, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le había pasado a Saúl? No solamente se le fue el favor de Dios, sino que se le metió el temor hasta los huesos. Y una persona sin el favor de Dios, sin fe para repeler el efecto del temor, no tiene manera de salir. No tiene manera de salir. Por eso no permitas que el temor se te meta. No permitas que el desaliento se te meta. No lo dejes entrar, el escudo de la fe ante todas las cosas. No lo dejes entrar, porque una vez dentro, ay, lo que cuesta sacarlo. Has luchado contra el temor, ahora deberás luchar contra los desalientos. Oiga, haga oídos sordos. Que lo que le diga la gente sin fe le entre por un oído y le salga por otro. Porque nada saben. Porque no es por nuestra fuerza. No es por nuestros méritos. No es por nuestra capacidad. Es por su capacidad. Es por su fuerza. Y Él tiene el control de todas las cosas. Mira lo que responde un muchacho.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No soy yo, es Él. No es por lo que yo pueda lograr, es por lo que Él puede lograr. Cosas que yo no me puedo olvidar. Oiga, ¿qué ha hecho Dios por usted en el pasado? Sencillamente, no busquemos las grandes glorias. ¿Qué ha hecho Dios por usted en el pasado? ¿Qué victoria te ha dado Dios en el pasado? ¿Has conocido la mano de Dios en el pasado? Bueno, sigue siendo el mismo Dios. ¿Qué hace David? Dice: si antes me ayudó, ahora también me va a ayudar. Si antes me libró, ahora también me va a librar. Si antes yo pude con las bestias del campo, ahora voy a poder con este gigante. Porque no me desafía a mí, está desafiando a Dios. Es decir, no va a pelear conmigo, va a pelear con Dios. ¿Sabe qué es eso? Fe. Eso es fe. Segunda de Corintios, capítulo 10. Ya voy concluyendo. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 4. Versículo 3, perdón. Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas de nuestra milicia no son carnales, que son espirituales, porque son poderosas en Dios, no en nosotros. No es por mi fe ganamos esto, por lo que yo creí, por lo que yo soy. No, por lo que Él es. Yo deposito mi fe en Él y Él se encarga. Yo deposito mi fe en Jesús y Él se encarga. Yo deposito mi fe en Él, voy con mis cargas, voy con mi angustia, voy con mi necesidad, voy con mis temores, con mis frustraciones, voy a la cruz, a los pies de la cruz, me rindo ante Él y le digo: Señor, yo no voy a poder, pero yo he creído en un Dios que sí puede, que ha librado de la mano del oso, que ha librado de la mano del león, y yo sé que también de este gigante me vas a librar. Señor, yo espero en ti, confío en ti, porque son tuyas las victorias, no mías. Tuyas son las armas, no mías. Por eso me gusta lo que dice San Pablo, porque dice: para derribar argumentos. ¿Qué son argumentos? Razones valederas, razones que quieren explicar que no vas a poder. Claro, un tipo de 3 metros militar contra un muchacho de 16. Son argumentos lógicos, pero carnales, que están debajo de un nivel espiritual muy por debajo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Porque así de distintos son mis pensamientos de los tuyos, como los cielos distan de la tierra. Así son tus pensamientos de los míos, y así tus caminos de mis caminos. ¿Sabe quién dice eso? Dios. Tus pensamientos, dice,
Hay una diferencia entre vos y yo, así como los cielos son más altos que la tierra, dice. No sea carnal. No te pierdas en argumentos. Cree y verás la gloria de Dios. Crea y verá la gloria de Dios. Crea y verá cómo Dios se lleva a ese gigante por delante. Aunque Él venza, la victoria es tuya. Aunque Él venza, la victoria es tuya. Porque Él siempre pelea tu batalla. Termino. Verso 47 de 1 Samuel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y el verso 52 dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, que era la capital de los filisteos. ¿Sabe cuándo pasó eso? Cuando David vence a Goliat, lo noquea con una piedra de honda, se sube arriba del pecho del gigante, agarra la espada del mismo Goliat y le corta la cabeza. ¿Qué pasó con los israelitas? Agarraron vuelo, agarraron fuerza, cobraron ánimo, porque sin darte cuenta, tus actos de fe van a influenciar a tu entorno. Tus actos de fe, tu fe en el Señor, tu capacidad de creer y de vencer los gigantes que se te pongan adelante, van a influenciar a tu entorno. Y tu entorno va a cobrar ánimo por las victorias que alcances en el Señor. ¿Cuántos creen eso? Su familia, tu entorno, tus hijos, todos van a mirar, van a decir, impresionante. Entonces yo cobro ánimo también y voy tras mi enemigo. Somos personas de influencia. Podemos influenciar para bien o para mal. Si usted sale corriendo ante los gigantes, sus hijos saldrán corriendo ante los gigantes. Si usted sale corriendo ante situaciones difíciles, sus hijos saldrán corriendo ante situaciones difíciles. Si usted confía en el Señor, capitaliza su fe, le cree a Dios y vence, y vence, y vence, porque no es un solo gigante, vendrán muchos gigantes en la vida. Sus hijos aprenderán de usted y dirán: mi padre nunca se ha rendido, mi madre nunca se ha rendido. Yo creeré. Así como ellos han vencido a los gigantes, yo también venceré gigantes, porque tú vas a influenciar a tu entorno. Póngase en pie, por favor. Señor, te doy gracias por esta palabra. Y te pido, Dios mío, que nos llenes de fe en este día. Que este mediodía sea afectado por el Espíritu Santo